En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Hemos escuchado en la primera lectura el relato de la consagración del gran templo de Jerusalén por Salomón, un fragmento de ese relato. Es muy interesante ver el respeto profundo que aquella gente tenía por un lugar donde no habitaba Dios, no había presencia real. Tenían algo sacratísimo para ellos, el arca, que contenía las tablas de la ley de Moisés. Eso era todo. Es decir, si para aquella gente una cosa tan sencilla como eso merecía un hermosísimo templo, que según el relato tenía hasta las cúpulas de oro, si merecía una liturgia tan solemne, si los sacerdotes cuando iban a hacer la ofrenda ante ese arca, lo que llamaban el Sancta Sanctorum, el santo de los santos, tenían que retirarse de espaldas, en fin, si todo eso era por una presencia relativa, digamos, ¿no? Una huella, pero no por una presencia real de Dios, porque, repito, no había más que las tablas de la ley. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la Eucaristía? Hemos desacralizado a la Iglesia. La hemos, en cierta forma, porque no está en nuestro alcance hacerlo más, la hemos en cierta forma estropeado. Aquí está el Señor. Hemos escuchado en la primera lectura, en la segunda lectura, en el Evangelio, hemos escuchado a Jesús, el relato de Jesús haciendo milagros. Pero si os habéis fijado, esa gente que acudía a pedir el milagro de una curación o la sanación de una posesión diabólica, lo hacía con un gran respeto. Y dice que se acercaban y que tocaban el manto con respeto, porque solo tocar el manto de Jesús ya sabían que iba a darles la salud que estaban buscando. Respeto. Podemos pensar, algunos de hecho lo piensan, y lo que es peor todavía, lo enseñan así, que Jesús es uno de los nuestros y que por lo tanto no hay que tenerle respeto, hay que tener familiaridad, confianza. Una cosa no está reñida con la otra. Ciertamente Jesús se ha hecho uno de los nuestros. Sí que es cierto, se ha hecho hombre, pero no ha dejado de ser Dios. En este tiempo en que está en peligro, como al principio de la historia de la Iglesia, la fe en la divinidad de Cristo, esta desacralización quita importancia a esa presencia real de Dios. Cristo es hombre, nadie puede dudarlo. Nace de una mujer, se alimenta, come, viste, envejece, a los 33 años muere. Cristo es hombre, pero es Dios. Repito, desacralizar lo sagrado, el templo, y lo sagrado de lo sagrado, el Sancta Sanctorum, que es el sagrario, desacralizarlo va en contra del respeto debido a Dios. Perjudicamos a Dios, pero es que sobre todo nos perjudicamos a nosotros mismos. Cuando nosotros dejamos de tener respeto a Dios, porque esa familiaridad nos ha hecho olvidar quién es Él, empezamos a dejar de tener respeto no solamente a Dios, sino a las enseñanzas de Dios, que ya no son enseñanzas de Dios, son enseñanzas de un colega, de uno de los nuestros, de uno más. Cuando Dios se convierte en uno más, termina por ser uno menos.
Es decir, cuando Dios es tan igual, tan igual, tan igual que es solo uno de los nuestros, no le hacemos ni caso. Dios es Dios. No sé si habéis estado alguna vez en Jerusalén. Una visita obligada cuando se va es ir al Muro de las Lamentaciones, que es lo que queda primero del templo de Salomón y después del segundo templo que edificó Herodes. Te dan una hojita, los judíos, es una zona protegida, lógicamente, para evitar atentados, aunque encima está la mezquita, las dos mezquitas de los musulmanes. Te dan una hojita los judíos a todas las personas que entran, porque no solamente van judíos a rezar, y donde te explican y te dicen que tengas respeto, porque dicen, aquí hay una presencia divina. Bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros en una iglesia? Esto no es una presencia divina, esto es Dios. Es decir, esto no es solo un lugar sagrado dedicado al Señor, es que aquí está Dios. Esto es lo que hemos perdido de vista. Aquí está Dios. Tenemos que actuar como si estuviera Dios, porque está Dios. Es el Señor. Repito, perder este respeto a Dios en aras de una familiaridad excesiva, perder este respeto a Dios nos perjudica. No solamente hacemos una injusticia contra Él, sino que nos perjudica. Porque inmediatamente dejamos de tener en cuenta, con la debida fuerza que tenemos que tenerlo en cuenta, sus mandamientos, sus enseñanzas. Son las enseñanzas y los mandamientos de Dios. Me preocupa mucho una tendencia que veo cada vez más, aunque sigue siendo, gracias a Dios, una minoría. Una tendencia desacralizadora de los templos. Sacerdotes que hacen el payaso literalmente, están ahí los vídeos colgados. Incluso lugares sagrados que se convierten en comedores, aunque sea de forma circunstancial. Tienes que dar de comer a los pobres. Lo ha hecho siempre la Iglesia. ¡Qué estupendo! Es nuestro deber, porque en esos pobres está Cristo. Pero llévatelos al comedor de la parroquia, al salón de conferencias de la parroquia. Es decir, perder el sentido de lo sagrado nos perjudica. No solamente es una injusticia contra Dios, nos perjudica. Tenemos que volver a lo que hacían nuestros mayores. Entraban en la iglesia, silencio. Pasaban delante del Santísimo, respeto, inclinación, adoración. Y por supuesto, nadie iba a comulgar si no estaba en gracia de Dios. Es decir, ese respeto es un deber para con Dios, y ese respeto es algo que necesitamos porque nos ayuda enormemente a valorar muchísimo más las enseñanzas de Cristo. De pie, por favor.